El vacío del espacio se llenaba de explosiones mientras la flota del Covenant avanzaba lentamente hacia la Bucephalus y la Pillareth Autumn. Los escudos de las naves humanas parpadeaban al borde del colapso. Las inmensas naves del Covenant, brillando con un aura casi sagrada, parecían moverse con una certeza imparable, como si supieran que su victoria era inevitable. Las primeras horas de combate habían sido brutales, con cada movimiento calculado de las fuerzas imperiales siendo contrarrestado por la tecnología superior del Covenant. Louise de la Valliere sentía el peso de la desesperación en el aire. Las órdenes constantes, el rugido de los cañones, el temblor bajo sus pies cuando un impacto cercano sacudía el casco, todo era una danza de muerte que se movía a un ritmo extenuante. A diferencia de las batallas que había imaginado, esta no era rápida ni gloriosa. Era una batalla de desgaste, un juego de supervivencia donde cada error podría significar el fin. Fuego en el sector de ingeniería. Gritó un técnico, su rostro pálido y su voz temblando, mientras trataba de mantener la calma. Louise podía ver el pánico en sus ojos. El emperador se mantenía firme en el puente, sus ojos clavados en los monitores que mostraban el campo de batalla. Había tensión en el aire, incluso entre los oficiales veteranos de la nave. Sabían que el Covenant no era un enemigo común. Cada una de sus naves estaba equipada con armas de una capacidad destructiva devastadora, y sus escudos podían resistir el fuego de las baterías imperiales durante horas sin apenas mostrar signos de debilitamiento. Escudos al 12%, señor, informó uno de los oficiales. Su voz era firme, pero el sudor perlaba su frente. Desvíen energía de los motores secundarios a los escudos de proa. La Pillareth Autumn necesita cubrir nuestro flanco izquierdo. No podemos permitir que los bombarderos alienígenas lleguen a nuestro reactor principal. Louise observaba la pantalla principal, viendo cómo las naves del Covenant maniobraban con una precisión asombrosa. Cada movimiento de sus formaciones parecía perfecto, anticipando los ataques de la flota imperial antes de que siquiera fueran ejecutados. El aire en el puente estaba cargado con una mezcla de tensión y temor, un recordatorio constante de que esta no era una batalla que podían ganar fácilmente. El sonido de los camiones retumbaba a través del casco de la nave, una vibración profunda que resonaba en los huesos de Louise. Sus manos se aferraban a la barandilla, y sentía que el sudor frío empapaba su espalda. Cada explosión, cada sacudida de la nave bajo el fuego enemigo, hacía que su corazón se detuviera por un instante. No había tiempo para el miedo, pero tampoco podía evitar sentirlo. Las órdenes del emperador se sucedían con precisión matemática. Cada decisión era un movimiento calculado en un tablero de ajedrez, pero la presión aumentaba a medida que las bajas se acumulaban. La Pillareth Autumn había perdido varias de sus baterías principales, y la Bucephalus estaba comenzando a mostrar signos de fatiga en su casco, a pesar de los esfuerzos por mantener los escudos. Flanco derecho comprometido. Gritó un oficial, su voz cortándose en medio de la estática de las comunicaciones. Estamos perdiendo energía en las baterías de proa. Louise sintió el frío del metal bajo sus pies intensificarse, como si el mismo vacío estuviera invadiendo la nave. El olor a quemado y a ozono era espeso en el aire, mezclándose con el sudor de la tripulación. El emperador observaba en silencio, sus ojos dorados fijos en la pantalla, como si estuviera esperando el momento justo para lanzar el golpe decisivo. Pero la realidad era que las fuerzas del Covenant estaban empujando al límite las capacidades de la nave. Cada impacto de los camiones del Covenant era como un golpe directo en los nervios de la nave. Louise podía sentir las vibraciones intensas bajo sus pies, y el sonido del metal crujir bajo la presión de los ataques. Los oficiales, agotados pero sin rendirse, seguían ajustando los controles manualmente, redirigiendo la energía y tratando de mantener los sistemas funcionando. Impacto en la sección de popa. Gritó otro técnico, y Louise pudo ver la chispa del fuego expandiéndose en uno de los monitores. La nave tembló de nuevo, y por un momento, Louise sintió que iba a desmoronarse. Las manos le temblaban mientras intentaba mantenerse de pie, pero el emperador, en el centro de todo, no se movió ni un centímetro. Esto es la guerra, Louise, la verdadera guerra. Es lenta, es agotadora, y siempre estás al borde del abismo. Pero el poder no reside en la rapidez de tus acciones, sino en la resistencia de tu espíritu. Los alienígenas luchan con fuerza, pero no tienen lo que nosotros poseemos: la capacidad de soportar el sufrimiento más allá de sus límites. Louise tragó saliva, su cuerpo estremecido por las palabras.
El emperador no estaba luchando solo con armas o tácticas. Estaba luchando con una voluntad que parecía infinita. En ese momento, un golpe resonó en el casco de la nave, y la Bucephalus se inclinó ligeramente. Louise cayó de rodillas, sintiendo el frío del metal a través de su ropa. El aire estaba lleno de humo, y el calor de los generadores sobrecargados comenzaba a volverse insoportable. Pero no podía apartar la mirada de la pantalla. Las naves del Covenant seguían atacando, su precisión no disminuía, pero lentamente, muy lentamente, sus escudos comenzaban a fallar. Baterías, fuego concentrado en la nave insignia alienígena. Las baterías de la Bucephalus rugieron una vez más, sus disparos golpeando los escudos restantes del enemigo. La Pillaroth Autumn se unió al ataque, sus cañones disparando con la última energía que les quedaba. Louise observó, con el corazón en la garganta, cómo las luces de los escudos del Covenant parpadeaban una última vez antes de colapsar. Finalmente, con una explosión que resonó en todo el campo de batalla, la nave insignia del Covenant estalló en 1000 pedazos, sus fragmentos flotando inertes en el vacío. Louise, aún en el suelo, jadeaba, su cuerpo temblando por la intensidad de lo que acababa de presenciar. El puente estaba en silencio, solo roto por los suspiros de alivio de la tripulación. El emperador se volvió lentamente hacia ella, y sus ojos dorados la contemplaron por un momento antes de hablar. Esto no fue una victoria fácil, ni rápida. Pero fue vuestra. Porque donde el alienígena confía en su poder tecnológico, nosotros confiamos en algo mucho más fuerte, nuestra voluntad de resistir. Louise, agotada pero más consciente que nunca de la realidad de la guerra, asintió. La guerra era un infierno lento y brutal, pero también era una prueba constante de resistencia. Y al lado del emperador, supo que, pase lo que pase, siempre habría una forma de prevalecer. El espacio alrededor de la Bucephalus estaba lleno de escombros flotantes, restos de la batalla que había devastado a las fuerzas del Covenant. Las luces de las estrellas apenas se filtraban a través de la neblina de humo y metal fundido que orbitaba lentamente alrededor de las naves supervivientes. La atmósfera en el puente de la Bucephalus era densa, cargada de tensión y actividad. Los técnicos y oficiales imperiales trabajaban sin descanso, ajustando sistemas, monitoreando daños, y manteniendo la nave operativa tras el brutal enfrentamiento. Louise de la Valliere observaba desde el fondo del puente, sintiéndose pequeña e insignificante en medio de la inmensidad de la nave y la magnitud del imperio que la rodeaba. Los pasos apresurados de los oficiales resonaban en el suelo metálico, el aire estaba impregnado de olor a sudor, metal caliente, y la vibración de los motores de plasma que nunca dejaban de retumbar. Todo era una maquinaria perfecta y enorme, y Louise no podía evitar sentirse fuera de lugar en ese universo colosal. De repente, una luz en el panel de comunicaciones comenzó a parpadear. El oficial encargado de las comunicaciones giró hacia el centro del puente, su rostro tenso mientras leía los datos en la pantalla. Señor, la Pillaroth Autumn está solicitando contacto directo, anunció, su voz cargada de una mezcla de formalidad y cautela. El emperador, inmóvil en el centro del puente, asintió ligeramente. Sin necesidad de palabras, el canal fue abierto, y la imagen del puente de la Pillaroth Autumn apareció en las pantallas de la Bucephalus. La figura que apareció era la del capitán Jacob Keyes, con su distintivo rostro serio y cansado por las batallas, pero con la mirada firme y llena de determinación. Soy el capitán Jacob Keyes, comandante de la Pillaroth Autumn. No sabemos quiénes son ustedes ni por qué han intervenido en este conflicto. Necesitamos respuestas claras sobre su identidad y sus intenciones. El puente de la Bucephalus quedó en silencio. Las voces de los técnicos se apagaron, y el leve zumbido de las máquinas quedó como el único sonido en el aire. Louise miró al emperador, quien avanzó un paso hacia la pantalla, su figura dorada bañada por la luz parpadeante de los monitores. La presencia del emperador llenaba cada rincón del puente. Su simple paso parecía detener el tiempo, mientras los oficiales imperiales lo observaban con respeto absoluto. Cuando habló, su voz resonó con una calma imponente. Yo soy el emperador de la humanidad, líder del imperio del hombre que abarca las estrellas más allá de vuestra comprensión. Hemos intervenido en este sector debido a nuestras propias razones, pero nuestras acciones no estaban originalmente dirigidas a vuestra gente. Jacob Keyes no se mostró impresionado de inmediato. La desconfianza en sus ojos era clara. A pesar del poder que había presenciado, el capitán de la Pillaroth Autumn no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Estamos hablando de un primer contacto.
No somos una fuerza que acepte a desconocidos sin conocer sus intenciones exactas. ¿Cuál es su verdadero propósito aquí, emperador? Necesitamos respuestas claras. Louis observaba la tensión en el aire, la forma en que los oficiales de la Pillaroth Autumn parecían listos para cualquier eventualidad. La desconfianza era palpable, y no era difícil entender por qué. El imperio del emperador era algo completamente fuera de su comprensión, y Keyes era un hombre que no dejaba nada al azar. El emperador inclinó ligeramente la cabeza, su mirada dorada fijándose en Keyes con un brillo calculado, casi paternal. Es comprensible vuestra desconfianza, Capitán Keyes. No os pido que confiéis en nosotros sin reservas. Solo que observéis. Mi imperio no busca la guerra con vuestra gente, sino la paz y la estabilidad. El Covenant es solo una de las muchas amenazas que enfrenta nuestra especie. El futuro es incierto, pero con nuestra guía, podríais encontrar un camino hacia la seguridad. Keyes cruzó los brazos, su expresión endurecida. No era un hombre fácil de convencer. Las palabras son fáciles, emperador. Lo que hemos presenciado es una demostración de poder, pero no es suficiente para justificar una alianza. Necesitamos pruebas de que vuestra intención es la paz y no el dominio. Louis sintió un nudo en el estómago. Keyes no estaba dispuesto a ceder, y la posibilidad de un conflicto parecía colgar en el aire. Pero el emperador no mostró ninguna señal de impaciencia o irritación. Su mirada seguía siendo calmada, como si hubiera previsto cada palabra del capitán. El emperador hizo una pausa antes de continuar, permitiendo que el silencio se apoderara del puente por un momento, creando una atmósfera casi sofocante. La prueba vendrá con el tiempo, Capitán Keyes. No os estoy pidiendo que aceptéis una alianza inmediata. Pero la oferta está sobre la mesa. El imperio de la humanidad no busca someter, sino proteger. Las decisiones importantes requieren reflexión. Nosotros estaremos aquí cuando estéis listos para tomarla. El puente de la Pillaroth Autumn quedó en silencio por unos instantes. Keyes, siempre el hombre calculador, asintió levemente, aún con desconfianza, pero comprendiendo que no era el momento de tomar decisiones apresuradas. Consideraremos lo que ha dicho, pero no confunda nuestra prudencia con pasividad, emperador. Estaremos observando muy de cerca. Con eso, la transmisión se cortó. El puente de la Bucephalus volvió a la actividad, con los oficiales y técnicos volviendo a sus tareas. Pero el aire seguía cargado de la tensión de lo que acababa de suceder. Louis respiró hondo, aliviada de que la situación no hubiera escalado más, pero sabiendo que esto era solo el principio. El emperador permanecía quieto, sus ojos aún fijos en el lugar donde había estado la imagen de Keyes. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Nos esperan decisiones difíciles, pero todo en su debido tiempo. No hay prisa en la paciencia del imperio. El puente de la Pillaroth Autumn seguía lleno de la energía latente tras la comunicación con la nave imperial. El zumbido constante de los sistemas de la nave era casi imperceptible frente al silencio tenso que dominaba el espacio. Los oficiales intercambiaban miradas incómodas, mientras Jacob Keyes permanecía de pie frente a la consola principal, con los brazos cruzados y la mente trabajando a toda velocidad. El capitán Keyes no era un hombre fácil de sorprender, pero lo que acababa de presenciar desafiaba toda lógica. Esta nave, la Bucephalus, su tecnología, sus tácticas, y sobre todo, su líder, ese emperador. Todo en él parecía más allá de lo que la ONI había enfrentado antes. Keyes se giró lentamente hacia los oficiales reunidos a su alrededor, su rostro endurecido mientras procesaba lo sucedido. El primero en hablar fue el comandante Foyamer, con la expresión tensa que era habitual en él cuando se trataba de situaciones delicadas. Capitán, ¿qué diablos fue eso? Nunca había visto nada igual. Esa nave, y ese emperador, no son como ninguna fuerza que hayamos encontrado antes. Ni siquiera el Covenant tiene algo así. El teniente Averson, el oficial de inteligencia, asintió con gravedad. Debemos ser extremadamente cautelosos, capitán. No sabemos quiénes son realmente ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Podría ser una trampa, o peor, un intento de infiltrar nuestra cadena de mando con promesas de una supuesta alianza. Keyes permanecía en silencio, escuchando atentamente. Había un nudo en su estómago, una sensación de peligro inminente, pero también de oportunidad. Sabía que lo que estaba ante ellos no era algo que pudieran ignorar. Sea lo que sea, continuó Averson, este imperio, como se hacen llamar, tiene una fuerza abrumadora. No solo destruyeron las fuerzas del Covenant, lo hicieron con una eficiencia y brutalidad que va más allá de lo que hemos visto antes.
Y ese emperador, hay algo en él. Algo que no podemos subestimar. La comandante Keyes, hija del capitán, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con una voz fría y calculada. No sabemos nada de su política interna, ni de su verdadero poder. Pero lo que sí sabemos es que no están aquí por accidente. Han aparecido justo en medio de nuestro conflicto con el Covenant. Es demasiado conveniente. Es probable que nos estén vigilando, murmuró Foeamer. Quizás nos vean como una especie de potencial aliado, o como presa. Keyes apretó la mandíbula. Sabía que su equipo tenía razones válidas para desconfiar. Eran soldados, entrenados para prever amenazas en cada esquina, y el emperador ciertamente parecía representar un enigma más que una solución clara. Pero había algo más, algo que Keyes no podía ignorar, la magnitud de lo que se avecinaba. El Covenant había sido la mayor amenaza conocida, pero lo que acababan de presenciar con la Bucephalus indicaba que había algo más en juego. No podemos quedarnos aquí y asumir que esto se resolverá por sí solo, dijo Keyes finalmente, con la voz firme y decidida. Necesitamos llevar esto a la Tierra. La ONI tiene que conocer lo que hemos visto aquí. Este emperador podría ser una amenaza, pero también podría representar una oportunidad que no podemos desperdiciar. Foeamer frunció el ceño, claramente inseguro. ¿Y qué sugerimos, capitán? ¿Invitarlo a un paseo a la Tierra para que los altos mandos decidan si es amigo o enemigo? Keyes asintió, su mirada más intensa que nunca. Exactamente. No podemos tomar esta decisión solos. El emperador quiere hablar, y nosotros necesitamos respuestas. Si está dispuesto a ir a Terra, lo llevaremos. Allí será donde descubramos si es el aliado que necesitamos o un enemigo más peligroso que el Covenant. El silencio se apoderó del puente una vez más. Los oficiales intercambiaron miradas, sopesando las palabras de su capitán. Finalmente, Aberson asintió con seriedad. Es una jugada arriesgada, capitán, pero no tenemos muchas opciones. Y si resulta ser una amenaza, lo tendremos bajo control en un entorno seguro, añadió Foeamer, aunque su tono sugería que aún no estaba completamente convencido. Keyes dio un paso hacia la consola, observando las estrellas a través del cristal reforzado del puente. Sabía que la decisión que estaba tomando era peligrosa, pero no podía ignorar la magnitud de lo que había presenciado. Que la ONI tome la decisión final. El puente quedó en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio de aceptación. Todos comprendían el riesgo, pero también sabían que no había otra opción. El destino de la humanidad podría depender de cómo manejaran este primer contacto, y no podían permitirse errores. El puente de la Bucephalus estaba inmerso en su ritmo habitual de actividad. Oficiales y servidores se movían con precisión, ajustando sistemas y asegurándose de que la nave estuviera completamente operativa tras la reciente batalla. Louise de la Valliere estaba observando, todavía procesando todo lo que había sucedido. El rugido constante de los generadores de la nave era como un latido lejano, una señal de que la Bucephalus aún respiraba, lista para cualquier otra eventualidad. De repente, una transmisión llegó a la consola de comunicaciones. El oficial a cargo lanzó una mirada a la figura dorada que dominaba el puente. Con un gesto apenas perceptible, el emperador autorizó la conexión. La pantalla brilló, mostrando el rostro del capitán Jacob Keyes desde el puente de la Pillaroth Autumn. Emperador, comenzó Keyes, su tono medido y cargado de cautela. Hemos discutido su oferta y hemos decidido que la única forma de avanzar es llevándolo a nuestra base. A la Tierra. Hubo un momento de silencio. Louise sintió el cambio en el ambiente del puente. Incluso el constante zumbido de la maquinaria parecía haberse detenido por un instante. El emperador, cuya expresión era siempre inmutable, alzó ligeramente una ceja. Tierra. El nombre resonaba en su mente. Era un nombre que no había escuchado en siglos, desde los tiempos antiguos, cuando la humanidad aún no había conquistado las estrellas. Ahora, el planeta de origen de la humanidad era conocido como Terra, un bastión impenetrable de su imperio. El emperador se quedó en silencio unos segundos más, su mirada fija en la pantalla. Podía sentir la antigua conexión con ese nombre. Era como si el pasado hubiera vuelto a la superficie por un instante. Tierra, pronunció el emperador, su tono lleno de una mezcla de sorpresa y contemplación. Hace siglos que ese nombre fue olvidado. Para nosotros. Jacob Keyes pareció no comprender del todo la profundidad de la reacción del emperador, pero no mostró ninguna emoción que lo delatara. Así es, Tierra. Y quiero dejar algo claro, emperador.
Si decide aceptar nuestra invitación, será bajo nuestras condiciones. Deberá viajar de manera pacífica, y lo haremos dentro de la Pillar of Autumn.